Capital Sonoro. Hola una vez más, bienvenidas y bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es Nadia Orozco y hoy tenemos un episodio especial, todo porque es martes y nos vamos a encontrar con una separata de cine. En la pasada edición de Smart Films pudimos encontrarnos con Alex García. Él es escritor y director argentino que ha estado muy cercano a las producciones de ciencia ficción como Utopía o The Witch. Él dirigirá junto a Laura Mora, la cineasta colombiana, la adaptación del emblemático libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Esta será una serie original de Netflix que podremos ver el próximo año. En el 2019, la plataforma anunció el acuerdo con la familia García Márquez para realizar la primera versión audiovisual de la novela publicada en 1967. Con Alex hablamos de 100 años de soledad, del libro, del reto de llevarlo al mundo audiovisual, de la inteligencia artificial, de las huelgas en Estados Unidos y más. Alex, estamos acá en Smart Films, un festival que celebra la creación cinematográfica hecha con celulares. De alguna u otra forma se promueve la idea de que todas las personas pueden contar una historia. ¿Cómo ves tú esa idea de la democratización de la producción audiovisual? Y literalmente cortometrajes de 2, 3, 4, 5 minutos. Como no existían los smartphones en esa época, eran con cámaras digitales como la Red y ese fue como el primer boom de las cámaras digitales en esa época, que eran baratas de alquilar. Y sí, me acuerdo, o sea, yo me metía en festivales como Smart Films, pero de Inglaterra. Por ejemplo, había un festival que se llamaba 48 horas, 48 Hour Film Festival se llamaba en Londres, donde el viernes por la noche te daban el tema y tenías que entregar el corto el domingo por la noche. Así que tenías 48 horas para escribirlo, para filmarlo, editarlo, todo. 48 horas para hacer este cortometraje. Así que me gusta estar acá porque siento que este tipo de festivales es muy importante para todo el mundo, para los guionistas, para los directores, para la industria, ¿no? Buscar nuevo talento. Yo creo que también es un formato de cortometraje, es un formato muy bello, muy único, ¿no? Tal como lo es en la literatura las historias cortas, ¿no? Es muy específica, es muy difícil. La gente piensa que un cortometraje es una historia más fácil porque es más chiquitita. Y al revés, tiene retos muy, muy difíciles porque tenés que enganchar a la audiencia muy rápidamente en los primeros minutos, en 5 o 10 minutos, y contar una historia profunda, ¿no? Tu punto de vista, con estilo, con ejecución. Entonces es muy difícil hacer buenos cortometrajes. Y a mí me encantaba ir por toda Europa cuando yo hacía cortometrajes, que los mandábamos a festivales y tal. Entonces iba por toda Europa a ver otros cortometrajes y creo que también es muy lindo porque conoces gente, conoces guionistas, actores, productores, que muchas veces con ellos terminás teniendo una carrera paralela, ¿no? Así que eso estoy contento de estar acá y ver estos cortometrajes, especialmente hechos con celular, porque me apetece mucho. Yo en eso soy cero purista, de eso de que hay el cine, hay que filmarlo en 16 milímetros y 35, para mí me vale madre. Tal vez porque como no estudié nada, mientras que sea una buena historia y la puedas ejecutar de la forma adecuada que uno piensa. Así que sí, estoy contento de Smart Films. Estás en Colombia con un gran proyecto detrás y es dirigir nada menos y nada más que la serie de 100 años de soledad. Hablemos de cómo fue ese recorrido para haber llegado a este punto. Y bueno, obviamente mi vínculo con Smart Films fue dado a 100 años, ¿no? Porque estoy acá y siempre cuando estoy en un país me trato de meter en un poquito en la industria de ese país, de conocer gente, de hacer talleres, de meterme en los festivales, de ayudar un poco de alguna forma. Y entonces, sí, cuando estaba el año pasado, sí, es un año, empezando toda la preproducción de 100 años, el asistente de dirección Heber conoce
íntimamente al equipo de Smart Films de toda la vida y me dijo, ay, tendrás que hablar con ellos, estoy seguro que a ellos les interesaría si te metes. Y bueno, en temas de 100 años es como, estoy saltando por todos lados, pero bueno, es lo que hago en la vida. Claro, o sea, volviendo al tema de cómo uno llega a estos proyectos tan grandes y a estos retos, estos obstáculos tan grandes, creo como todo, ¿no? Entonces yo empecé con cortometrajes, hice como 1 o 2 años muchos cortometrajes, me metí de pura suerte y sin planearlo, me metí en la industria de televisión de Inglaterra. Yo viví muchos años en Inglaterra, toda mi juventud. Y en ese momento, hace 10 años, 12 años, era como el boom de la televisión inglesa, también americana, pero bueno, inglesa. Y empecé a hacer shows y cada vez era como un show un poquito más grande, los presupuestos empezaron a subir, las audiencias globales empezaron a demandar más. Después nació los streamers, al principio no existían, eran puros canales y vos hacías, por ejemplo, los shows que yo hice como Misfits, Utopía en Inglaterra, pues se vendían a canales extranjeros, ¿no? Territorio por territorio, esa es la forma antigua de distribución. Y de repente sale Netflix y eso cambió todo. Salió Netflix con esa serie tan buena que era House of Cards, de Kevin Spacey. Y ahí cambió la regla, cambió todo. Se abrió una audiencia enorme, se abrió una demanda de contenido enorme. Y ahí Estados Unidos se empezó a dar cuenta también de que no solamente la importancia de exportar shows, porque obviamente Estados Unidos e Inglaterra vienen exportando shows hace décadas, pero también de importar, ¿no? Netflix se dio cuenta de que la gente también quiere ver historias de todo el mundo, de Corea, de Israel, de Colombia. Y yo creo que eso ha llevado a que por eso ahora estamos pudiendo hacer 100 años de soledad, que es una historia muy compleja, un libro muy difícil. ¿Cuántas veces te lo han leído? Ya no sé. Ya no sé. Ya está ahí en mi inconsciente. No sé, está mi inconsciencia dando vueltas muchas veces ya. Pero ya no lo leo, o sea, ya me lo leí muchísimas veces, pero ahora lo tengo ahí al lado como la Biblia. Entonces solamente regreso a él cuando tengo preguntas o me olvido de algo, pero siempre lo tengo al lado cuando me pego contra la pared y no sé qué hacer, siempre regreso al libro, en temas de tono, siempre en tono, regreso al libro. Creo que eso es lo más difícil de la adaptación, el tono. Porque la estructura, obviamente, cambia, la estructura va a cambiar un poco porque el formato literario es diferente al formato audiovisual, entonces un poco la estructura hay que cambiarla porque no puedes contar la historia que con todo, porque no tendría sentido. Es imposible, o sea, Gabo salta de años y historias en una página, te cuenta un amor, 2 funerales y una guerra. Entonces la estructura iba a cambiar, pero creo que estamos siendo muy fiel al libro, en más que nada en el tono. A mí el tono me preocupó mucho. Del principio quise tratar de contar una historia muy caribeña, ¿no? Antes de conocer Colombia nunca me imaginé que el libro era costeño, que el libro era una historia caribeña. Siempre lo vi como una historia colombiana, que también obviamente es una historia muy universal y por eso le fue como le fue, porque habla de temas muy universales, ¿no? Para mí es un libro que habla de la lucha del hombre contra su destino, ¿no? Si el hombre tiene la posibilidad de cambiar, y es un libro que habla mucho de los ciclos, mucho de los errores que continuamos a hacer generación tras generación. El problema de todos. El problema de cada país, mirá el problema de la política, de que siempre volvemos a los mismos lugares. Yo creo que esos son temas muy universales, aunque son muy de Colombia, es muy de Argentina, es muy de México, mirá Estados Unidos, ese problema político que tienen entre los rojos y los azules en este momento. Argentina. Y mira Argentina, que cada 10 años nos metemos en el mismo agujero de siempre. Entonces, el tema de la obsesión, el tema de
esta necesidad de buscar lo insaciable. Entonces el tema del amor, de la pasión, de la religión, son temas muy, muy universales y Gabo sabía eso. O sea, yo creo que Gabo, aparte de como sabemos, Gabo escribió el libro en México, ¿no? Ya siendo un extranjero. Y para mí él cuenta una historia muy universal, casi una tragedia, digamos, casi griega, casi Shakespeare, ¿no? Es una tragedia. Y para mí, cómo la cuenta, la ejecución del libro para mí es costeña, es súper costeña. Porque como él dijo, es un vallenato de 500 páginas, es muy graciosa, es muy chistosa, está mamando gallo constantemente, como es el costeño, sí, burlándose de muchas cosas. Él se burla de todo, se burla de la política, de los conservadores, tanto como los liberales, se burla de la iglesia, se burla del machismo. Yo creo que él cuenta la historia como la vio cuando era chiquito en Aracataca, ¿no? Del colonialismo, del neocolonialismo, primero español y luego con los americanos, con todo el tema de la bananera, pero a través de un cuento muy entretenido, ¿no? Gabo no quiso contar la historia esto es mi punto de vista, obviamente. Mi punto de vista es que Gabo no quiso contar la historia de Colombia en una forma muy como periodista, y él siendo periodista, él lo contó de una forma como un cuento muy divertido, basado en un pueblito ficticio a la medio de la ciénaga, ¿no? Entonces es muy entretenido y el tono es muy especial, ¿no? Entonces eso ha sido para mí el reto más grande de cómo visualmente contar, agarrar algo que es muy costeño, lo visceral, lo sensorial, ¿no? Las plantas, la comida, la música, los colores, los rasgos de la costa, que como sabemos son rasgos muy mixtos dado a la influencia indígena, a los guayú, a la influencia africana, a través de la esclavitud, árabe, ¿cómo se dice? De los libaneses, ¿no? Pero también otros árabes también. Entonces es una mezcla muy, muy fuerte. Después los gringos. Entonces esos rasgos. Entonces yo creo que era mi y bueno, después mirá si lo logré o fracasé, no sé, me avisas. Pero para mí fue como encontrar, contar esta historia que se sienta muy auténtica, a 1850 la costa caribeña colombiana, sí, pero de una forma muy entretenida, muy divertida, sí. Donde tiene una fluidez, el ritmo tiene, viste, el libro tiene un ritmo, es una locomotora que te pega unos cachetazos y yo quise que la serie tenga un ritmo increíble, una fuerza, cosa que terminas un episodio y es como tenés que tomarte un vaso de agua o vino o lo que sea, o un aguardiente y respirar y contemplar todo lo que acabas de vivir. Así que ese ha sido como vuelvo al tema de que solamente ahora yo creo que se ha podido hacer esto porque como es un libro tan complejo, son 100 años, pasan tantas cosas. Yo creo que Gabo por eso nunca vendió los derechos para películas, sabiendo que un formato de 2-3 horas sería imposible contarlo, pero su hijo Rodrigo, sabiendo ahora el formato de televisión nos ha dado nos ha dado mucho más tiempo para meternos en historias más ricas y poder contarlas bien, como se debe ser. Entonces son 16 capítulos para contar 100 años. Y igual tuvimos que editar, tuvimos que sacar cosas porque no nos daba el tiempo. Así que imagínate cómo podría ser contado eso en 3 horas, hubiese sido imposible. Nosotros estamos contando en 16 horas. Y con un presupuesto muy, muy grande, el presupuesto más grande de la historia de América Latina, porque lo requiere, ¿no? Es un pueblo que va cambiando mucho, es un pueblo que obviamente el desarrollo de afuera, a través de Melquiades, a través del gobierno, a través de los gringos, va cambiando Macondo constantemente. Entonces yo creo que antes de los streamers, por ejemplo, yo creo que esto no se podría haber hecho, porque es mucha plata, ¿no? Y es una inversión muy grande, un riesgo muy grande que está haciendo Netflix,
que a mí me encanta, pues como bueno, ¿no? Al fin podemos contar estas historias de nuestro continente al nivel de como lo hizo Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Como hicieron con The Crown, con House of Cards, bueno, con todas las series que vienen haciendo ellos hace muchísimo tiempo, con mucha plata, mucho presupuesto, mucha calidad. Entonces queríamos hacer eso, queríamos darle a este libro el respeto que requiere y darle la plata que requiere para poder contarla bien. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Tu nombre y tu sello han estado muy cerca de producciones que están en el universo del suspenso, de la ciencia ficción, del thriller. ¿Cómo se une todo esto y toda esta experiencia en lo que va a ser 100 años de soledad? Total, o sea, a mí el género siempre me ha gustado, pero siempre me ha gustado, y bueno, he hecho proyectos que son un poquito más género que otros, pero a mí siempre me ha gustado un poco el uso del género para contar historias y ponerle un espejo a la sociedad, ¿no? Yo creo por eso el género es tan fuerte, ¿no? Puedes contar a través de una película de terror, puedes criticar una guerra civil, puedes criticar al gobierno, puedes criticar a la sociedad, lo que sea, sin meterte en un mundo dramático, que también me gusta, pero creo que con el género te da unas libertades visuales que son muy divertidas, ¿no? Tenés mucho más pinceles, muchas más libertades. Entonces, es verdad que como te dice, de repente me puse en algunos proyectos fueron más géneros que otros, pero, por ejemplo, a mí el realismo mágico siempre me gustó de pequeño. Bueno, siendo latinoamericano, como sabemos, fue como fundamental en la literatura de la época de Gabo, ¿no? Con muchos escritores, bueno, argentinos también, mexicanos, ¿no? O sea, y yo creo que he agarrado muchas de las cosas que he hecho, ¿no? Como si vos, cosas de suspenso, cosas de acción, cosas de un poquito de fantasía, como hice con The Witcher, cosas un poquito de ciencia ficción como Cowboy Bebop, y las traje un poco a 100 años, en el sentido de que hay muchas cosas que pasan en el libro, como sabemos, que son inexplicables, que son el reino mágico, desde la alfombra voladora a la muerte de Melquiades, que se muere 3 veces, a Rebeca, la niña que llega con un talego de huesos de sus padres, a Remedios la Bella que se muere sin explicar, que se la lleva a los cielos, a la muerte de House cuando de repente llueve florecitas naranjas. O sea, hay unas cosas muy visuales que requieren ejecución, ¿no? Saber cómo hacerlas. Y yo en eso me agarré a muchas cosas que hice. A mí me gusta hacer mucho, no me gusta usar mucho visual effects. Me gusta usar visual effects para ayudarme, para mejorar cosas. Pero a mí me divierte mucho hacer todos trucos en cámaras. Y entonces, mucho las cosas que estamos... Porque creo que también le da un tono muy... Yo creo que nuestros cerebros son tan rápidos que cuando vemos algo que es visual effects y no funciona, lo sabemos. No puedes explicarlo y no tenés que estar en la industria para saber, eso se ve un poquito raro. Y la audiencia que no sabe de la industria y no tiene que por qué, de repente dice, ay, no sé, esa escena la sentí rara o no sé, me sacó del mundo, ¿no? Y pasa mucho. Y tener un presupuesto alto tampoco significa que VFX va a funcionar. Mirá, hay películas de Marvel o de Star Wars que de repente hay momentos que son truchos, no funciona. Y a mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente, no funcionó. Entonces yo creo que me inspiré mucho también por el cine más de los 70, los 80, de Paolo Sorrentino, de Guillermo del Toro, de Kusturica, de Wong Kar-wai, de Terrence Malick,
¿no? Hacer cositas un poquito más en cámara, mucho más en cámara, literalmente con piolines y con, por ejemplo, la escena cuando viene Melquiades con los imanes y usa los imanes para sacar todas las ollas y las cosas de la cocina van volando, ¿no? Y sorprendiendo a todos los macondianos. Eso lo hicimos con piolines, ¿no? Porque todo el mundo... Cuando dices piolines... O sea, literalmente con hilo. O sea, todas las cosas de la cocina, las ollas y las sartenes y todo de que está hecho de metal, las jalábamos con piolín al estilo antiguo, porque no quería hacer VFX. Y después, bueno, obviamente tenés que borrar los piolines y tenés que borrar esas cosas, pero hicimos muchos trucos, muchísimos, la mayoría, todo verídico, todo natural, que creo que también le da un tono un poco como... Creo que ustedes me enseñaron acá la frase, mi cinematógrafo, Pablo Pérez, el pollo, como le dicen. Él usa la palabra cinema, que me gusta mucho. Entonces siempre usamos esa frase. Sí, tiene que ser más cinema. Por ejemplo, cuando el gitano armenio le cuenta a Hab. Lo lindo que te puedo contar todo esto porque ya está en el libro, ¿viste? Hay muchas entrevistas, cuando haces entrevistas de proyectos que todavía no salieron, no puedes decir nada. En cambio acá pues, todo el mundo ya sabe. Entonces cuando el gitano armenio le dice a Hab las noticias que se murió Melquiades y después él toma su jarabe y desaparece, eso lo hicimos en cámara también. Entonces era muy divertido encontrarle ese tono un poquito más antiguo, más natural, más dogma. No sé, me fui por las ramas. Es imposible no hablar de inteligencia artificial estando acá en este festival que pues nos propone también nuevas formas de creación y hoy es un tema que preocupa definitivamente. Ha sido un tema álgido en el cine y como ejemplo pues está la huelga de Hollywood. Ya llegamos a ese punto, es de ciencia ficción. Y de hecho llegamos también al punto de que hace 2 días, no sé si viste, pero Meta y Ray-Ban lanzaron unas gafas que ya las habían lanzado el año pasado, pero lanzaron unas gafas inteligentes donde puedes hacer streamings con las gafas. Entonces fue como el gran lanzamiento de Meta, que eso también va a cambiar obviamente la forma, o sea, la gente solo un botón y streaming y tiene un mega micrófono adecuado también para el audio y tiene una mega cámara y son lindas, además no es como antes que era como, no, bueno, esto no va a funcionar, pero digamos que estamos en ese momento. Ya, como donde la locura está más grande, parte central de la huelga de Hollywood es ese tema. Sí, total. En el tema, por ejemplo, de los escritores, el guión, sí. Y por ejemplo que están usando, no sé, si tú por ejemplo escribiste una peli, entonces ellos están usando como ese guión para educar al AI, sí. a la inteligencia y no te están pagando los derechos, pero están usando tú para educarlo y que después cree. Entonces, bueno, en fin, esto es como, ¿cómo lo ves? Sí, total. Uf, me siento que estamos en un episodio de Black Mirror, ¿viste esa serie? Esa serie yo la amo. Sí. Me acuerdo cuando salió por primera vez en Inglaterra, que no era parte de Netflix, era de Channel 4. Ya. Y era como, wow. Te dejaba, la verdad, quedabas muy frustrado, yo que me daba piel de gallina ver esa serie. Claro, y ya estamos ahí. Y ya estamos ahí. Y creo que... Yo creo que en un futuro cercano no sé qué va a pasar, porque como sabemos el AI es... Y lo que o sea, imagínate, si eso es lo que nos cuestan, lo que nos cuentan, imagínate lo que no nos cuentan y lo que deben tener en el laboratorio, ¿no? O sea, deben tener unas cosas que deben ser una locura. Pero en este momento lo que más me preocupa a mí es el tema de los guiones, porque en este momento no estamos, o como sabemos, por ejemplo, ya puedes decirle al AI, claro, lo que un estudio le encantaría es decirle, mira, escribime una comedia, porque como sabemos, unos estudios tienen data de que las familias a las 8:30 de la noche se sientan a ver una comedia de y al minuto 15 se levantan y se van para comer un café. O sea, el data está y por eso estas compañías de IT son tan poderosas, porque saben todo lo que hacemos en cada minuto del día. Entonces agarran ese data y dicen, bueno, escribe un guión para esta familia a las 8:30 de la noche que quiere ver una película donde entonces donde al minuto 80 tiene que aparecer el monstruo, porque en ese momento sabemos que la audiencia se... Entonces eso es muy preocupante porque ya eso el AI lo puede hacer. El resto, como sigue siendo una industria muy humana, por decirlo así, ¿no? O sea, los actores, la dirección,
En este momento para mí lo más preocupante es el guión, los guionistas. Y por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Con todo el derecho y con todo el respaldo de toda la industria. Así que, y como decís vos, los actores se unieron a esa pelea porque obviamente la preocupación de los actores en este momento es que cuando uno hace un proyecto, obviamente el dueño es el estudio, ¿no? Te pagan como director o como actor o como quien sea. Vos durante esos meses o lo que sea, el dueño es el estudio. Y vos como actor, tu fachada, tu cara, tu físico, todo, en ese momento, ese proyecto, el dueño es el estudio. Entonces, si de repente hay que hacer reshoots, hay que volver a filmar escenas porque no funcionó, porque cambió en la historia, ¿verdad? Hoy en día se pueden empezar a hacer cosas sin filmarlo al actor, porque cuando filmas a series de presupuestos grandes o pelis, hacemos escanes de todos los actores, 3D. Por muchas razones, porque de repente hay una escena de acción donde de repente se cae de la montaña o hay que envejecerla o al revés, hay que darle que sea más jovencita. Entonces escaneamos a todos los actores 3D y tenemos toda esa información. ¿Y qué pasa? Eso se puede usar por el bien o se puede también empezar a usar como, mira, nos falta un planito de la X protagonista que no lo tuvimos, ¿no? Lo puedes reinventar en AI y con todos los programas ahora. Y obviamente eso es preocupante para el actor, porque si pueden hacer eso, puta, pues, o sea, no soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento donde tenemos que tener mucho cuidado dónde va la industria y hay que tener mucho cuidado cómo se usa. Como todo, la tecnología se puede usar muy bien para ayudarnos a contar historias que antes nunca podíamos contar, pero hay que tener mucho cuidado también en qué lío nos metemos, ¿no? A veces es como si el futuro y la tecnología asustara, pero aquí estamos. Como en el 2010 o incluso un poco antes tal vez, se pensaba que los celulares iban a cambiar todo y era como la gran discusión, ¿no? Si entras como a los artículos del 2010 es como el cine iban a cambiar de todo este tema y luego entonces con el iPhone 11 se pensó que entonces ahora todo se iba a grabar vertical porque ellos hicieron como una gran campaña para el cine vertical, que es como se llamaba. Y quizás hoy tenemos este festival y pues vemos que no, que es una herramienta y que no va a cambiar tampoco, y quizás vamos a tener luego un festival de inteligencia artificial y van a hacer cosas distintas. Sí. Puede ser, o sea, como que de repente vemos también como el futuro muy peligroso. Sí, nos asusta. Pues, también hay un dicho en la tecnología que dicen que los productos y los avances tecnológicos solamente pueden ir tan rápido como el ser humano los requiere y como los aceptamos. Porque como te digo, estoy seguro que en este momento Google y todas estas compañías podrían lanzar cosas extraterrestres, estoy seguro. Pero nosotros ya las tienen, obvio. El laboratorio de ex-Google en medio de California, imagínate las cosas que deben estar haciendo. Pero no pueden porque el ser humano no estamos como listos para muchas cosas. Entonces es como poquito a poquito. Y como si, ¿te acordás también, por ejemplo, el boom de las películas 3D? Cada 20 años sale una película 3D y todo el mundo dice, a partir de ahora todas las películas van a ser 3D porque la audiencia... Es como una ola que de repente ese verano, sí, salieron 3 blockbusters 3D que fueron divertidos y después volvemos a las mismas historias de siempre, a contar historia de la humanidad. Entonces, total, la gente piensa que... Mira el cine. Sí, obviamente el cine le pegó duro a la pandemia, sabemos eso. Pero ahora en muchos países los números están regresando casi ya a los números pre-pandemia, donde la gente quiere ir a ver el cine. La gente quiere sentarse por 2 horas, desenchufarse de la realidad y ver una película, ¿no? Ver un cuento. Entonces yo no sé qué tanto... espero que no cambie, porque yo amo el formato de la televisión, obviamente, y creo que es un formato ahora muy lindo para contar nuevas historias, más profundas que antes. Pero el cine es otro formato, ¿no? Es como... Sí, es como la literatura y galerías de artes y pintura, o sea, es todo formato. La música, o sea, la música nunca va a cambiar, todo el mundo siempre vamos a querer ver... Viste, en un momento de decir, no, ya la música en vivo ya nadie quiere ver música. El vinilo, mira cómo vinilo como está ahora re de moda y cada vez están más caros los vinilos. Entonces, yo espero que no cambie, no creo que va a cambiar. Espero que no. No, de nada.
Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto y quien les habla, Ana de Orozco, la producción de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Esto es de vital importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos. Esto es comunicación pública. Somos para ustedes, así que ayúdennos compartiendo este episodio. Y no se pierdan otros shows como Capital Político, nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música o Respeto. Esto es todo por este capítulo. Gracias y hasta pronto. Capital Sonoro.